Bueno, pues estamos en ese momento de cada viernes en el que sacamos la libreta para apuntar cosas que nos interesan, para completar nuestra educación financiera, para que podamos manejarnos mejor en un mundo que a algunos les parece pues incluso proceloso, pero que una vez que nos explican cómo funcionan las cosas, pues oiga, se entiende mucho mejor y ya vamos con más conocimiento de causa en todo esto. Agradecemos mucho la colaboración del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia cada semana y saludamos a su director, al director del ICREF, Nicolás González. Nicolás, buenos días. Don Alberto, muy buenos días. Lo han Bueno, dejado solo. de momento, de momento. Bueno, uno nunca está solo en la radio, ¿eh? Que aquí sale uno dando el callo y la voz, pero hay un montón de gente, entre otros Gabriel María Dolores, que está en la realización de este programa, que no lo habíamos saludado hasta ahora en público. Buenos días, Gabriel, y mucha más gente que está por ahí trabajando en la sombra. De todas maneras, la verdad es que ha sido también un placer trabajar con Carmen María todos estos meses y seguiremos adelante. Y seguiremos adelante gracias a la colaboración de personas como tú, Nicolás, y como nuestra invitada de esta mañana, que te pido por favor que nos la presentes, aunque ya ha estado en esta misma sección anteriormente. Bueno, pues sí, hoy vamos a contar con Laura Nieto, que es profesora de Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ella, bueno, pues ya es una vieja conocida de esta sección, ha participado varias veces y hoy vamos a hablar con ella pues tanto de créditos como de los depósitos y cómo pues estas dos grandes figuras, estos dos grandes productos financieros están relacionados con todos estos vaivenes de tipos de interés que estamos sufriendo en los últimos meses. Así que bueno, pues creo que lo interesante es que escuchemos lo que nos tiene que decir y que los oyentes aprendan con ella. Esto es. Laura Nieto, muy buenos días. Muy buenos días, un placer acompañaros una mañana más. Y mucho agradecimiento por nuestra parte de que una mañana más nos cuentes cosas, porque sí, que la última vez que hablamos, por ejemplo, nos quedamos con cosas pendientes como por qué suben los tipos de los créditos, pero no los depósitos. En fin, vamos a ir tratando de recuperar el hilo de la conversación y a meternos en faena. Vamos a recordar, por ejemplo, muy brevemente lo que es el Euribor. Sí, bueno, el Euribor decíamos que es el precio al que se prestan dinero en los bancos entre sí. Recordemos que comentamos en la otra sección que los bancos podían acudir a lo que llamábamos el mercado interbancario, que es donde los bancos pues trataban de vender ese exceso de liquidez, ese exceso de dinero a otros bancos. Así que tomábamos cuál era como referencia, cuál era el precio medio, o dicho de otro modo, el tipo de interés medio a que se prestaban el dinero los bancos entre sí. Y esto justamente es a lo que llamamos Euribor y bueno, a lo que vamos a seguir haciendo referencia a lo largo de la sesión de hoy. También en la intervención anterior nos quedó pendiente comentar la relación que existe entre el tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo y las hipotecas a tipo de interés variable. ¿Cómo esa subida de tipos de interés del Banco Central afectará a quienes tienen este tipo de hipoteca, la variable que presumo que son la mayoría? Bueno, a ver, cuando un banco presta dinero a una familia o a una empresa, pues el banco lo que hace es cobrarle el precio del dinero, ¿no? Es decir, lo que le cuesta al banco pues acudir a ese mercado interbancario y obtener dinero con el que luego pues conceder esos préstamos. A ese precio, a ese tipo de interés que ya conocemos como Euribor, lo que hace el banco es añadirle lo que se llama un diferencial. Ese diferencial al final es el margen o el beneficio que obtendrá el banco por conceder el préstamo. Pues bien, ese margen del que hablamos es el que va a variar y mucho en función del tipo de préstamo que decidamos contratar con el banco. Lógicamente, si solicitamos una hipoteca a tipo de interés fijo, es decir, que para la familia, la empresa que solicita el préstamo, su cuota mensual va a ser constante, no va a variar, entonces lo que hará el banco será añadir un diferencial, un margen un poquito mayor. De ese modo, lo que hace el banco es cubrirse ante posibles subidas que se produzcan en el futuro en esos tipos de interés, es decir, en el Euribor. Lo bueno para la familia es que mantiene su cuota constante, no habrá sustos, ¿no?, mensuales, pero va a pagar un coste un poquito mayor. En cambio, cuando nos vamos a una hipoteca de tipo de interés variable, las entidades de crédito lo que hacen es trasladar esa subida del Euribor, o incluso bajada, como ha sucedido en los últimos años, al cliente. De modo que al final esa fluctuación que se produce en los tipos de interés, quien la soporta es el cliente, no el banco. Entonces, el cliente lo que va a pagar es el Euribor que haya en cada momento, más ese diferencial que hablábamos, que es un beneficio que al final obtiene el banco, ¿no? Este diferencial, claro, es mucho más pequeñito cuando hablamos de hipotecas de interés variable, porque realmente aquí la presión, ¿no?, o digamos
la subida del coste del precio del dinero, quien la va a asumir es el cliente y no el propio banco. Así que, bueno, esta subida continuada de los tipos de interés en los últimos meses ha hecho que muchas familias pues tengan hipotecas, que tienen hipotecas de interés variable, pues hayan tenido dificultades a la hora de afrontar los pagos mensuales. Y aquí quería señalar simplemente que, bueno, el Banco de España, en vista de esta situación que se ha dado en los últimos meses, ha aconsejado que se tomen medidas en ciertos sectores que ayuden a colectivos, sobre todo muy vulnerables a la inflación o a estas subidas de los tipos de interés que están afectando a las hipotecas de las familias. Y quería simplemente pues comentar que aquí en la región de Murcia pues hemos tenido la suerte de que justamente el ICREF pues sacó una ayuda hace unas semanas para aquellas familias que estén afectadas por subidas de hipotecas. Y bueno, seguro que hay oyentes ahora mismo que se están viendo identificadas con esta situación y que quizá pues puedan tener ese punto en cuenta. Pues una observación pertinente, y recomendamos a los oyentes interesados que se acerquen a la página de internet del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia para poder profundizar en este asunto. Ahora mismo, si tuviéramos que tomar la decisión, primero, se puede hacer como, qué sé yo, en el mercado del automóvil, en el que yo voy y elijo el automóvil que adquiero en función de una oferta determinada y voy comparando. Ahora mismo es buena idea ir comparando entre entidades bancarias, a ver ese diferencial, si es más grande o más pequeño, de manera que me pueda convenir más contratar mi hipoteca con uno o con otro. Sí, por supuesto, esto siempre debemos hacerlo, y de hecho existen grandes diferencias en los tipos de interés que nos ofrecen las distintas entidades bancarias. De hecho, normalmente, lo que nos debemos de fijar sobre todo cuando vamos a comprar préstamos es en el TAE, en la tasa anual equivalente. Porque, lo comento muy brevemente, cuando comparamos préstamos tenemos que atender no solamente a este tipo de interés que estamos hablando, que es el Euribor, sino también a todos los gastos de gestión que nos suelen cobrar los bancos por tramitar una hipoteca. Y el tipo de interés que acoge todo esto que estamos comentando es lo que llamamos el TAE. Así que si alguien está pensando en solicitar un préstamo, por supuesto que acuda a diferentes entidades bancarias y sobre todo se fije en este tipo de interés. Retomamos el hilo enseguida de las entidades bancarias, pero hay otra pregunta a la que no me resisto a formular, y es si, probablemente la pregunta del millón, si yo tuviera ahora que suscribir una hipoteca, ¿qué tendría que hacer, fija o variable? Bueno, yo diría que en todo caso va a depender del plazo al que queramos suscribir esa hipoteca, ¿no? Yo, mi consejo siempre es, y cuando hablo con mis alumnos en clase, es que, cuando tengamos una hipoteca a largo plazo, siempre lo hagamos a tipo de interés fijo. ¿Por qué? Porque al final a nosotros nos va a permitir tener una mejor planificación financiera, ya sea a nivel personal o a nivel de empresa, porque vamos a saber exactamente cuál es la cuota mensual que vamos a tener que pagar, mientras que el tipo de interés variable, a corto plazo aún podemos estimar un poquito cuáles van a ser las subidas, cómo va a afectar a mi economía, ¿no? Esa subida de tipo de interés, pero yo en un préstamo a 30 años soy incapaz de poder predecir qué va a pasar, subirán mucho los tipos de interés, bajarán, qué ocurrirá. Bueno, pues yo ante esa incertidumbre siempre diría que ahí en los plazos largos nos movamos en tipos de interés fijo. Excelente consejo. Bueno, estuvimos hablando también en anteriores ocasiones sobre las distintas fuentes de financiación de los bancos. Una de ellas, por ejemplo, es el dinero que de algún modo prestan los clientes al banco. ¿Cómo se produce realmente ese préstamo? Pues es muy sencillo, porque ya sabemos que los bancos, además de poder acudir al mercado interbancario y al Banco Central Europeo a comprar dinero, también captan recursos a través de nosotros, es decir, a través de familias y empresas. Y es que cada vez que domiciliamos una nómina o hacemos un depósito en el banco, realmente lo que estamos haciendo es prestarle dinero. Ellos toman todo ese dinero que nosotros depositamos en sus cuentas y lo utilizan para hacer otras inversiones, pues como comprar acciones, o algo que ha estado muy de moda últimamente, que ha sido comprar deuda pública, o incluso utilizar ese dinero para conceder préstamos a otros clientes. ¿Y tiene alguna relación el interés que a nosotros nos pagan por esos depósitos y el Euribor? Porque una reflexión que oímos por la calle es decir, están subiendo las hipotecas mucho, pero a mí por el dinero que tengo en el banco no me dan más. Sí, efectivamente. En circunstancias normales, cuando los tipos de interés del Banco Central Europeo suben, pues los bancos intentan buscar una financiación más barata, y esto normalmente suele ser buscar financiación en clientes, ¿no? Entonces lo que hacen es ofrecer rentabilidades que sean atractivas
para que clientes o potenciales clientes del banco hagan depósitos y dejen ahí inmovilizado su dinero y el banco pueda así, utilizarlo. Lo que pasa es que en estos últimos años hemos tenido pues tipos de interés que estaban en torno al 0%. Hablo de tipos de interés del Banco Central Europeo e incluso Euribor, ¿vale? Estaban muy, muy cercanos al 0%. ¿Esto qué significa? Que prácticamente los bancos obtenían dinero de forma gratuita, casi regalado, ¿no? Bueno, tenían que devolverlo, obviamente, pero sin prácticamente tipo de interés. Entonces, bueno, pues hemos visto cómo hemos pasado unos años donde los bancos no nos ofrecían nada, ni por domiciliar la nómina, ni por hacer un depósito bancario, porque no lo necesitaban. Podían acudir a estas vías que eran mucho más baratas. Entonces, lo que pasa es que en estos últimos meses, pues esa tendencia ha cambiado y al estar subiendo los tipos de interés de forma progresiva por parte del Banco Central Europeo, pues bueno, vamos observando cómo tímidamente los bancos comienzan a ofrecernos tipos de interés más atractivos para que, bueno, pues tratemos de llevar con ellos nuestra nómina, nuestros depósitos, como decíamos antes. De hecho, bueno, yo por lo que he observado últimamente, pues las entidades bancarias están ofreciéndonos una remuneración de aproximadamente el 2% sobre el saldo que tenemos en el banco. Y además son así un pequeño regalo de dinero efectivo, ¿no? Pero fíjate, nos dan un 2% a nosotros y el Euribor está no llega todavía al 4%, un 3,8% aproximadamente. A nosotros nos ofrecen realmente la mitad de tipo de interés de lo que se está pagando en el mercado interbancario. Y es un poco lo que decían, ¿no? No se están trasladando hacia el depósito de los clientes esa subida de los tipos de interés en el Banco Central Europeo. ¿Por qué esta diferencia tan grande, no? ¿Por qué nos ofrecen a nosotros tan poquito y en el mercado interbancario se está pagando tanto? Bueno, yo aquí creo que la explicación la podríamos encontrar en que hemos tenido una serie de años donde se ha aplicado una política monetaria expansiva, como decíamos antes, prácticamente se ha regalado el dinero y esto ha hecho que los bancos al final acumulen liquidez. Y todavía esto está haciendo que se retarde, que se retrase un poquito esa subida de los tipos de interés hacia los clientes. Pero bueno, por ahí hay expertos que dicen ya que podremos conseguir una rentabilidad mayor de nuestros depósitos y nuestras nóminas allá por los meses de verano. Pues sí, esa era también la pregunta que tenía preparada para terminar un poco. ¿En qué situación estamos actualmente en cuanto a tipos de interés de préstamos, depósitos y qué es lo que cabe esperar? No como si fuéramos futurólogos, sino como personas con elementos de juicio para predecir cuál puede ser la tendencia. ¿En qué situación estamos y a dónde vamos? Bueno, yo lo cerraría casi con 3 puntos básicos, ¿no? Esta pregunta. La primera, que parece que la intención del Banco Central Europeo es continuar con una subida progresiva de los tipos de interés, aunque es probable que a un ritmo más moderado por la pequeña crisis bancaria que hemos tenido en estas últimas semanas, pero vamos, debemos de tener claro que vamos a continuar con una política de encarecimiento del dinero para tratar de frenar un poquito el consumo y con ello la inflación, ¿no? Que es en lo que estamos centrados ahora mismo. Un segundo punto que yo abriría aquí es que con la subida de tipos de interés el volumen de préstamos pues lógicamente disminuirá, ya no habrá tantas familias y empresas que puedan hacer frente a las cuotas de un préstamo debido a ese aumento de los tipos de interés. Y en tercer lugar, un poquito lo que decíamos en la pregunta anterior, pues si estamos pensando en hacer un depósito, una inversión segura, ¿no? Pues esperemos allá los meses de verano o pasado el verano que probablemente los bancos empiecen a ofrecernos rentabilidades bastante más atractivas. Pues la verdad es que ha quedado muy completita la sección de hoy. Agradezco mucho a Laura Nieto el esfuerzo por ser muy llana al explicar estas cosas que pueden parecer abstrusas, pero que al final se entienden. Y claro está, agradezco también a Nicolás González que se haya pasado por aquí esta mañana para apadrinar esta intervención y esta sección. Gracias a ambos y muy buenos días. Gracias. Gracias. Buenos días.